Recordamos que Francesc Torralba Rosselló nació en Barcelona, que estudió filosofía en la Universidad de Barcelona y teología en la Facultad de Teología de Cataluña, que es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, donde recibió el Premio Extraordinario de Licenciatura al Mejor Expediente Académico. Posteriormente amplió estudios en la Universidad de Copenhague, donde estudió la lengua danesa para escribir su tesis sobre el pensador Kierkegaard, que defendió en 1992 y por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado a la mejor tesis de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. También realizó la licenciatura en Teología sobre la Cristología de Kierkegaard y defendió su tesis doctoral en Teología sobre el pensamiento antropológico del teólogo católico Hans Urs von Balthasar. Actualmente es profesor titular de Filosofía en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, donde imparte Historia de la Filosofía Contemporánea y Antropología Filosófica. Es miembro investigador del Instituto Borja de Bioética y director de la cátedra Ethos de Ética Aplicada en la Universidad Ramon Llull. Desde mayo de 2011 es presidente del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa de la Generalitat de Cataluña. En diciembre de 2011 fue nombrado por Benedicto XVI consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede. Desde junio de 2012 es miembro de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS España. A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido muchos premios de ensayo en lengua catalana y ha publicado más de 50 libros de filosofía sobre temas muy variados. Su bibliografía es abundante y parte de su obra ha sido traducida al castellano, al alemán, al francés, al italiano y al portugués. Está casado y es padre de 5 hijos. Francesc, benvingut a la cambra. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos y en primer lugar mi gratitud por la invitación, también por la posibilidad de viajar a esta ciudad preciosa, Tierra de la Luz, y además de poder cerrar un periodo que empezó precisamente con un congreso de laicos en esta ciudad, donde tuve la suerte de participar y además de conversar con muchos de ustedes y también de leer a posteriori algunas de las otras ponencias que se celebraron. Lo agradezco, estoy encantado de estar aquí, máxime porque el tema es uno de los temas que nos afecta a todos los que participamos de la vocación laical. El ser laico no es una especie de residuo, sino que es un modo activo de estar en la Iglesia y de estar en el mundo. Entonces yo lo que voy a tratar es precisamente ceñirme mucho al título. ¿Qué es evangelizar? ¿De qué se trata? Y tratar de ver cuáles son los desafíos y las posibilidades de realizar este anuncio en un mundo como el nuestro. Tanto mi análisis se va a centrar en un ámbito cultural, social, que es Europa, es la Europa mediterránea, que verdaderamente tiene unos caracteres, unas características muy distintas de si estuviéramos pues, en el cono sur, o estuviéramos en la India, o en el Tíbet, o simplemente en los países nórdicos. Se trata de ver los desafíos y las posibilidades que plantea la evangelización hoy, en nuestro presente. Empiezo con una mínima mirada histórica. Durante estos 3 años verdaderamente ha habido transformaciones muy significativas en el mundo, pero particularmente en la Iglesia. Cuando vine aquí por última vez, estábamos en plenitud del pontificado de Benedicto XVI, que nos regaló 3 grandes encíclicas, Deus Caritas Est, Spe Salvi y Caritas in Veritate, ¿no? Encíclicas de un profesor de teología dogmática, ¿no? De un Herr Professor, ¿no? Intelectual que abrió una serie de conceptos que todavía tenemos que digerir, pensar, meditar, explorar muy a fondo. Sorprendió a todos con su renuncia histórica hace poco menos de un año. Empezó un cónclave
e irrumpió contra todo pronóstico la emergencia de un papa de la periferia del mundo cuyo nombre no estaba en ninguna quiniela de ningún periódico, Jorge Mario Bergoglio, que eligió el nombre de Francisco por primera vez en la historia del pontificado desde Pedro hasta la actualidad, y además por primera vez un miembro de la Compañía de Jesús. Bien, este año ha sido verdaderamente un huracán, no hay forma de calificarlo de otro modo. El impacto mediático, el eco, la resonancia que han tenido sus palabras, sus gestos, dentro del marco eclesial, pero fuera de él, ha sido simplemente inimaginable en cualquier pronóstico. El hecho es que personas agnósticas, ateas, colegas míos en la universidad, en la televisión, en la radio, que jamás habían leído una frase de un papa, ni siquiera se habían acercado nunca a un texto, una audiencia, una exhortación, una homilía, y que ahora le alaban, le leen, le citan y están atentos a su mensaje. Es un papa que se ha convertido en un líder espiritual de carácter global, más allá de las afinidades que pueda haber respecto a su mensaje. Lo digo porque el contexto, desde que celebramos el Congreso de Laicos en la universidad, aquí en Alicante, hasta el presente, es una enorme transformación la que ha tenido lugar y que no podemos ni siquiera hacer prospectiva de lo que puede pasar en los próximos 3 años. Hay un sínodo convocado, hay un papa con gestos de proximidad, con un lenguaje de pastor, que llega, que construye unas imágenes que todo el mundo entiende, pero es un papa que además de gestos hay contenido, que es popular pero no es populista. Y la diferencia clave es que desea llegar a todos, pero no articula un discurso para gustar a todos, sino que a veces su discurso es inquietante, da que pensar, nos exige reflexionar cómo vivimos la fe. Cuando desde la homilía de Lampedusa, una isla repleta de inmigrantes ilegales, exhortaba a no sucumbir a la globalización de la indiferencia, simplemente su eco tuvo una resonancia en todo el planeta. No podemos vivir cómodamente instalados en nuestro narcisismo mientras mueren personas cruzando el Mediterráneo. Un papa popular pero no populista, un papa de los gestos pero no puramente gestual, un papa que es pastor pero que no por ello no piensa a fondo su discurso a pesar de no ser un intelectual. Empiezo con la primera idea. ¿Qué hay contenido en el meollo de la exhortación apostólica postsinodal Evangelii Gaudium? Ese último texto que nos ha regalado a propósito de su comentario al sínodo de la evangelización que tuvo lugar en octubre de hace ya 2 años, ¿no? ¿Qué nos ha regalado en ese texto? Que además es de una gran capacidad de comprensión, de inteligibilidad, lo cual es mucho de agradecer en un pastor. Todo el mundo le entiende. Lo primero que nos exhorta es a tomar conciencia del don de la fe, a lo que a mí me gusta denominar la autoconciencia del don. Para irradiar eso que creemos en el mundo, primero hay que tomar conciencia de qué es eso que creemos y por qué lo creemos y por qué nos sentimos llamados a irradiarlo. Solo es posible irradiarlo si uno toma conciencia del don recibido, de eso que no ha fabricado él, no ha buscado él, no ha creado él, no ha construido él, sino que lo ha recibido. Está el don de existir, que también es recibido. Están unos talentos que son recibidos. Están los padres que son recibidos. Pues también está la fe, que es un don. No es una conquista, no es un mérito, no es algo que uno consiga a partir de sangre, sudor y lágrimas, sino algo que uno recibe. Otra cosa es explorar
¿Y por qué unos lo reciben y otros no? ¿Y por qué en una familia hay quien participa de ese don y se entrega a él en plenitud y otros que no reciben ese don? Ese es el misterio, el enigma del don. Pero en cualquier caso, para irradiar ese don, para darlo a conocer, para exteriorizarlo, es fundamental tomar conciencia. Y eso significa darse cuenta de lo que creo, percatarse. ¿Qué es lo que creo? ¿Por qué lo creo? ¿Cómo lo creo? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué implica lo que creo en mi vida personal, familiar, afectiva, social, política, cultural? La autoconciencia del don. Asumiendo que hay una pluralidad de llamadas. Dios llama, pero de modos distintos. Y la Iglesia no es uniforme. El Papa Francisco tiene una frase que ha sido muy comentada. La uniformidad mata a la Iglesia. Como la uniformidad mata a un pueblo. ¿Se imaginan un pueblo donde todos sean carpinteros? ¿Donde todos sean niños? La riqueza de un pueblo es su pluralidad. Es que hay niños que juegan en una plaza y hay ancianos sentados en los bancos de la plaza que pueden explicar a los niños eso que han aprendido a través de su vida. Y la riqueza de un pueblo es que hay el artista, y hay el loco, y hay el borracho, pero también está el sabio, y también está el médico, y también está el que cura, y también está el que consuela. La uniformidad mata a la comunidad. Eso significa que hay pluralidad de llamadas. Dios no espera lo mismo de cada uno de nosotros. Espera algo distinto, algo que solo puedes hacer tú. Y nadie más que tú. Por tanto, la llamada se articula de un modo plural. Y hay personas que experimentan una llamada más de tipo contemplativo. Y experimentan que tienen que orar. Ora et labora, tradición benedictina. O la tradición cartujana, San Bruno. O la tradición ignaciana. Y hay quienes experimentan una llamada que significa meterse en el meollo de lo social para transformarlo, o meterse en el meollo de lo político para transformarlo, para ennoblecerlo, para cuidarlo, para curarlo, para extraer de todo lo positivo que hay en el ámbito político. Y hay quien experimenta la llamada de educar, o de cuidar, o de curar, o de consolar. Por tanto, el don, que es la fe, se dice de muchas maneras. Y lo que nos exige es pensar de qué manera articulo yo el don recibido. Hay quien se siente llamado a escribir libros. Bueno, pues escriba libros y escríbalos bien. Y hay quien se siente llamado a orar. Pues ore. El día que muera el último cartujo de España habremos perdido mucho, porque es un modo de articulación que tiene su lugar en la pluralidad del pueblo de Dios. La uniformidad mata a la Iglesia. Nos llama a tomar conciencia del don y a respetar la pluralidad de dones. Ese coro de dones distintos que deben constituir una armonía y no una cacofonía. Esa tensión intraeclesial que a veces hay por el agravio comparativo. Eso nos hace daño. El Papa critica la maledicencia, el chismorreo, el hablar mal del otro, el cainismo intraeclesial, pluralidad de dones, de movimientos, de formas, de experiencias, de sensibilidades eclesiales. ¡Qué bien! Cuantas más mejor. Hay algo que también nos exhorta, que es a salir del receptáculo de la privacidad. Esta es una tentación a la que es muy fácil sucumbir. Hablo ahora como profesor, pero cada cual podría poner su ejemplo en el ámbito sindical, político, en un instituto, donde uno se puede encontrar con una hostilidad laicista, donde exponer lo que uno cree puede ser objeto de mofa, risa, sarcasmo o incluso persecución. Lo que nos exhorta el Papa es a salir del ámbito de la privacidad,
a exteriorizar eso que creemos en el adentro hacia el afuera. Eso no es fácil. Yo lo observo particularmente en el ámbito universitario. En ocasiones, cada semana tengo más de 300 alumnos, si sumo los grupos. Les planteo preguntas para inquietarlos. ¿Alguien de aquí ora alguna vez en su vida? Silencio absoluto, ¿no? Digo, ¿nadie ora nunca? Segunda pregunta, ¿pero alguien de aquí se sabe alguna oración? ¿Alguna en la mente? Y una pequeña minoría del aula levanta la mano. A ver, Padre Nuestro, el Ave María, bien. ¿Quién te la enseñó? La abuela. Los padres ya no transmiten estas oraciones. La abuela. ¿Y cuando la abuela muera? ¿Quién lo va a transmitir? Ese patrimonio espiritual. Bien. Silencio absoluto. Se termina el aula y al despacho llega un estudiante. Profesor Torralba, yo oro cada día. Bueno, hombre, ¿por qué no lo has dicho en el aula? ¿Cómo voy a decir esto? ¿Que acaso es una transgresión de la ley? ¿Acaso estás vulnerando algún elemento del Código Civil? ¿Que te tienes que avergonzar para orar? ¿Pero qué tipo de mundo es este, que en un ámbito donde la libertad de expresión es fundamental no puedes expresar que oras? Naturalmente entiendo perfectamente su situación. En un contexto de minoría, si no hay audacia, se produce la invisibilidad. No existe esta práctica. Para muchos universitarios, ir a misa es un tabú. Hacer catequesis los miércoles es un tabú. Llegar a cierta edad sin tener experiencia sexual es un tabú. Significa que jamás lo dirán por el miedo a las represalias o a la etiquetación social que puede derivarse de afirmar eso. Exteriorizar eso que creemos significa irradiarlo fuera. Y eso significa salir del cenáculo de la privacidad, donde uno está cómodamente instalado. El altar en casa, la oración en casa, pero cuando atravieso la puerta de casa, máscara de agnóstico, máscara de indiferente y naturalmente renunciar a mis creencias. Eso tiene como consecuencia la invisibilidad social. No existen, no están, no son, fueron, pero ya no son. Hay una segunda idea que ya me parece muy recurrente en este Papa y que además ya estaba expresada en su magisterio en Buenos Aires. Yo tuve la suerte de conocerle en unas conferencias que impartí en Buenos Aires pues hace casi 10 años. Y si uno analiza el magisterio de Jorge Mario Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires como arzobispo y cardenal, observa que hay una continuidad, que no hay una operación de marketing ahora que estoy en la Santa Sede, sino que ya lavaba los pies a los presidiarios en Buenos Aires y los lava el jueves santo en una cárcel de Roma, que ya se acercaba a los enfermos y a los indigentes y a los pobres siendo arzobispo y cardenal de Buenos Aires y ahora lo hace en Roma, que ya se liberaba de determinada indumentaria y determinado artificio para ser más cercano y ahora lo hace en condición de papa. Hay una continuidad, no hay ruptura. Me he entretenido a analizar los textos de su anterioridad y de la posterioridad. Esta idea está ya en su magisterio anterior. Estamos llamados a ir a las periferias de la existencia, una expresión que ha tenido mucho eco. Periferias de la existencia, periferias del mundo. De hecho, el Papa viene de la periferia. Él mismo lo dijo, habéis elegido a un cardenal que viene de muy lejos de Roma. Y eso puede innovar, cambiar, introducir aire fresco y nuevo, dar a conocer la universidad de la Iglesia en el centro de la Iglesia universal, romper el vaticanocentrismo, y de hecho lo está generando. Ir a las periferias, ¿eso qué significa? Por un lado, ir allí donde no eres bien recibido. La verdad es que venir aquí y hablar de la fe es extraordinariamente cómodo, porque participamos de una misma fe. Nos sentimos miembros del mismo pueblo. Cuidado, con sensibilidades distintas, acentos distintos,
niveles de intensidad y entrega distintos, que hay personas de vida consagrada, sacerdotes, laicos, laicas, bien. Pero otra cosa es ir a una periferia, donde de entrada eres objeto de interrogación. ¿Qué hace este aquí y por qué ha venido? ¿De qué me va a hablar? Y te voy a dar poco tiempo para hablar. Y además tienes que ser convincente y persuasivo. Y además no eras esperado. No hay recepción, no hay hospitalidad. Hay que ir a las periferias de la existencia. Pero las periferias también son entornos sociales duros, donde nadie quiere estar. En el corredor de la muerte, en los sótanos de las ciudades, donde hay lo que el Papa dice los sobrantes urbanos, esos que están ahí tirados encima de un cartón, ¿no? En las cárceles, en las unidades de mujeres maltratadas, en los ámbitos donde hay personas que sufren la drogadicción, el alcoholismo, los que nadie quiere atender, los más vulnerables. Eso es ir a las periferias de la existencia. Por tanto, hay periferias culturales, periferias sociales, periferias teológicas. Se refiere a dejar el centro. Y el centro es donde uno está cómodamente instalado, para ir a los barrios periféricos, donde no eres bien recibido. Esto es una exigencia, pero una exigencia ¿de dónde deriva? Del Evangelio y del sentido misionero que hay en el ADN de la Iglesia. Llegar a las antípodas para anunciar eso que creemos, porque eso que creemos que es bueno y no es propiedad, algo que tenemos para conservarlo y no entregarlo. Todo lo contrario. Fijaros la lógica. Cuando uno es receptor de una buena noticia, ha ganado un premio, ha ganado unas oposiciones, le ha tocado la lotería, ¿qué es lo primero que hace? Comunicarlo. Hay una expansión comunicativa. Es lo primero que hace, descolgar el teléfono y llamar a su madre, a su padre, a su cuñado, su esposa, sus hijos, amigos, y luego celebrarlo. Aunque estén lejos por el Skype, mira, he ganado las oposiciones, hermano que está en Nueva Zelanda, ¿no? Por tanto, ¿por qué comunicar eso que creemos? Porque creemos que lo que creemos es bueno. Si fuera una mala noticia, si fuera terrible, te resultaría más difícil comunicarlo. Como cuando tienes que comunicar a alguien que ha suspendido. Como cuando el médico tiene que comunicar a alguien que este cáncer no tiene solución. Esto nos resulta difícil, tenemos que hacerlo. Lo que denominamos la comunicación de las verdades difíciles, ¿no? Que a veces derivamos en mentiras piadosas. Pero el deber es de veracidad, con sensibilidad, con cuidado, pero no podemos dejar de enunciar la verdad. Bueno, pero si la verdad es bella, espontáneamente tienes el deseo de hacerlo. Por tanto, la irradiación procede de que participamos de la idea que eso que comunicamos es bello, ennoblece al ser humano, colma de esperanza su corazón. Hay otra idea que quiero subrayar. Cuando uno sale a las periferias de la existencia, cuando uno irradia eso que cree en el mundo, ¿qué se encuentra? Con colectivos muy distintos. La Iglesia no es uniforme, pero el mundo mucho menos. Quienes desconocen la Iglesia y solo la observan desde fuera, muchas veces caen en la tentación de decir, sois clones, que repetís miméticamente lo mismo. No es verdad. Hay espiritualidades distintas, hay sensibilidades distintas, hay personas en la frontera, en el umbral, hay personas que sufren experiencia de fe profunda, hay místicos, pero también hay personas que sufren noches oscuras del alma, y todo eso está en el mismo pueblo. También hay el Viernes Santo en la vida de fe, como en la vida conyugal, como en la vida política, como en la vida de un profesor. También hay el Viernes Santo. Pues bien, el mundo tampoco es uniforme, y eso nos exige identificar colectivos, subconjuntos,
no es posible anunciar bien si uno no comprende el lenguaje, los usos y costumbres de cada uno de estos grupúsculos. Y cada grupo requiere una estrategia. Una cosa es irradiar el evangelio a jóvenes que viven en la red, que están en el Facebook, que tuitean, que utilizan frases simples, que tienen ídolos musicales, ídolos artísticos, que desconocen radicalmente la vida de la Iglesia, que son analfabetos simbólicos, religiosos, rituales. Bien, ¿cómo llegar ahí? Hace 1 año y medio, cuando tuvo lugar la primera plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, donde tengo el honor de ser uno de los miembros, hay 23 en el mundo, el motivo de encuentro fue las culturas juveniles emergentes, lo cual me pareció muy sensato, ¿no? Tenemos que llegar a esos jóvenes. Bien, ¿dónde están? ¿Qué valores tienen? ¿Qué leen? ¿Qué músicas escuchan? ¿Qué ídolos tienen? ¿Qué se tatúan? ¿Por qué se tatúan lo que se tatúan? ¿Cuándo empiezan a tener relaciones sexuales completas y por qué? ¿Qué rituales repiten cada viernes por la noche? ¿Por qué son tecnodependientes? Si no conoces bien el destinatario, ¿cómo vas a llegar a él? Tienes que entrar en su burbuja sin que explote, porque si explota ya no hay transmisión. Y eso requiere un trabajo muy delicado, porque él vive en un hábitat que ya no es el hábitat ni del adulto, ni del anciano, ni de su padre, ni de su abuela. Pero si no entramos en ese hábitat y comunicamos algo que él desconoce, simplemente perdemos un subconjunto de la pluriformidad del mundo. Uno puede distinguir colectivos por edad, por zona, por territorio, por nivel cultural, pero también por sensibilidad de carácter espiritual o religioso, ¿no? Está un colectivo que se ubica en la indiferencia. Le da igual lo que vayas a decir. Este Papa ha roto la indiferencia de muchos. La mayoría de mis alumnos jamás había leído una encíclica de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Jamás, nunca. Y en cambio, no les resulta incómodo leer una homilía como la de Lampedusa o un fragmento de Evangelii Gaudium, sobre todo si lo leen sin saber a priori que es del Papa. Entonces dicen, esto es revolucionario, esto es verdad, esta economía mata. Caray, qué frase, esta economía mata. Pues esto está en Exhortación Evangelium Gaudi, ¿no? ¿Eso rompe con la doctrina social de la Iglesia? No, es un acento, es un estilo. Es diferente el estilo de un profesor de Tubinga, matizado, intelectual, pensado, extraordinariamente equilibrado, de un pastor que viene de la periferia del mundo y que conoce el underground de Buenos Aires y cómo se maltratan a los ancianos, a los jóvenes y cómo se prostituyen niñas en las periferias de la existencia, ¿no? Cuando dice que esta economía mata, no dice nada nuevo. Está ya en Centésimos Annus. Es una estructura de pecado que destruye a las personas. El neoliberalismo globalizado destruye a las personas, destruye a las familias, destruye el medio ambiente, destruye el domingo, destruye la contemplación, destruye la vida equilibrada, acelera los ritmos, nos explota como seres humanos. Esta economía mata. ¿Bien, hay alternativas? Sí, claro que la hay. Pero primero hay que darse cuenta de que mata. O sea, lo que quiero indicar es que hay un grupúsculo de indiferentes. Y lo primero es romper esa indiferencia. Si no se rompe la indiferencia, el otro no escucha. Es como hablar a una piedra. Es como exhortar simplemente a una planta. Tiene que ensanchar el oído, pero para eso hay que romper la indiferencia. Hoy lo que nos rodea no es precisamente un mar de ateos, lo que nos rodea es un mar de indiferentes. Pero lo que ha ocurrido durante este año es que la indiferencia ha bajado.
Y articulistas que nunca habían escrito sobre el Papa responden. Escritores, ensayistas, artistas, músicos, políticos, intelectuales, hombres y mujeres del pueblo llano. Buen señal. Hay otro elemento. Hay personas que buscan. Lo dice también el Papa en Evangelii Gaudium. Hay personas que buscan. La búsqueda inquietante. Por vericuetos muy extraños, pero buscan. Buscan plenitud, buscan ser amados, buscan fidelidad, buscan comprender la realidad. Buscan una respuesta a sus preguntas existenciales. Buscan. Bien, es otro colectivo ese. ¿Cómo ofrecer respuesta a esos que buscan? Y una respuesta que no sea estereotipada, fácil, ingenua, pueril, que una mente inteligente no pueda asumir por estúpida, ¿no? Queremos respuestas complejas a preguntas complejas. Pero hay muchos que buscan, y buscan en los márgenes de la institución. A veces en el ámbito sectario, a veces en proyectos de autoayuda, a veces en religiosidades pseudo u orientales. Legítimo, nada que decir, pero en cualquier caso, si hay personas que buscan, ¿podemos ofrecer algo a esos que buscan? ¿Qué ofrecemos? ¿Cómo los encontramos? ¿Dónde están? ¿Por dónde buscan? ¿Qué libros les damos a conocer? ¿Cómo los acercamos a una comunidad cálida que los acoja y que se pueda denominar iglesia? Hay otro colectivo, que este colectivo me inquieta siempre mucho. Es el colectivo de los alejados, los que se fueron. Hay un ejército de alejados. Personas que estuvieron en la iglesia, fueron bautizadas, incluso celebraron la comunión. Algunos se implicaron activamente en una vida eclesial, pero paulatinamente se fueron. Sin acritud, en ocasiones sin resentimiento, sin rencor, pero marcharon, se fueron y nunca más han regresado. ¿Dónde han ido? O peor todavía, la pregunta previa, ¿por qué se fueron? ¿Qué no encontraron? Hay un ejército de alejados. La mayoría de mis amigos que son agnósticos procedían de escuelas cristianas, fueron bautizados, llegaron a la comunión, incluso algunos se confirmaron, algunos se casaron incluso por la iglesia, pero se fueron. ¿Dónde han ido? ¿Por qué se han ido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos desarrollar una actividad pastoral para acercar a quienes se han alejado? Quizás se alejaron por el escándalo de la iglesia. Quizás se alejaron por una comunidad excesivamente cerrada, endurecida, incapaz de ser permeable a los signos de los tiempos, de dar consuelo. El Papa dice que la confesión no debe ser una sala de torturas, un confesionario, sino un lugar donde uno experimenta el perdón incondicional de Dios. Cuando uno en una comunidad está bien acogido, experimenta que es amado incondicionalmente, no se va. No se va. Es lo que nos ocurre con la familia. La familia, a pesar de todo, es el valor más cotizado por los jóvenes. Lo dice Javier Elzo, lo dice Carles Feixa, lo expresan las muestras grandes en nuestro país elaboradas sobre valores en los jóvenes. Y la pregunta es, ¿por qué sigue siendo el valor número 1 en la escala o pirámide axiológica? ¿Por qué? Por la incondicionalidad. Porque siempre están ahí. Porque a pesar de todo puedo contar con ellos. Porque cuando estoy enfermo me ayudan. Porque sin ellos no hay forma de vivir. Porque me aman, porque me aprecian, porque me cuidan. Porque puedo contar con ellos. Máxime en tiempos de crisis. Sin la familia sería la intemperie social y económica. ¿De qué modo en este país? Padres que acogen a hijos que han quedado sin empleo y a nietos y viven todos de la misma pensión. Eso es acogida incondicional. Bueno, pues cuando una comunidad es familia, nadie se va, porque tienes un tesoro. Por lo tanto, ¿por qué se han ido? ¿Dónde han ido? ¿Qué hacemos con los que se han ido? ¿Cómo les vamos a buscar?
¿cómo les mostramos que nosotros también somos conscientes del escándalo, de la contradicción, de la corrupción que hay en la red de Pedro, ¿no? Como dice Benedicto XVI cuando conmemoraba los 50 años del concilio? Hay muchos peces podridos en la zarza o la red de Pedro, ¿no? Bien, lo sabemos, en el pueblo de Dios hay de todo. Vamos a tratar de extraer todo eso que representa el mal, ¿no? Pero eso no significa que no haya también calidez, incondicionalidad, consuelo, mater et magistra. Primero mater, luego magistra. Primero es madre, que acoge y cuida, luego maestra que enseña. Pero si no hay maternidad, no hay magisterio. Si solo hay magisterio sin maternidad, entonces lo que se produce es el alejamiento. Es otro colectivo. Luego está también un colectivo que es un ateísmo militante que está emergiendo con fuerza. En nuestro país bajo la forma de un laicismo hostil, grupuscular, a veces con grandes altavoces mediáticos, pero no es mayoritario, es grupuscular, pero existe. Tampoco podemos ser insensibles a ese ateísmo militante, hostil, que a veces es muy hostil contra la Iglesia y los representantes de la misma. ¿Dónde nace esta hostilidad? ¿Qué génesis tiene este resentimiento? ¿Qué imagen de Dios hay en alguien que se ubica en un laicismo hostil? ¿Por qué yo no he tenido la necesidad de matar a Dios? ¿Por qué? Y en cambio muchos de nuestros conciudadanos tienen la necesidad de matar a Dios. ¿Qué imagen mental de Dios hay en sus cabezas? Si Dios es, como dice el Papa en el primer Ángelus, amor incondicional que no se cansa nunca de perdonar ni de amar, ¿por qué debería matarle? Ahora, si Dios es un ojo que fiscaliza cada uno de mis movimientos, que me está acusando con el dedo constantemente, incluso cuando transgredo en la intimidad, puede ser que tenga deseos de matarle. Por tanto, el ateísmo militante es muy frecuentemente la consecuencia de una imagen de Dios que no tiene nada que ver con la imagen del Evangelio. Con la primera carta de Juan 4:8, la naturaleza de Dios es amar. Dios es amor, Joseos agape estin, ¿no? Me parece clave este elemento, pero no podemos ser insensibles a este grupúsculo, y menos aún actuar reactivamente. Menos aún actuar reactivamente. Hay otro colectivo, el colectivo que tiene necesidad de sanar el alma herida por rupturas, por fracasos, rupturas matrimoniales, rupturas con los hijos, heridas que deja la vida, ¿no? ¿Cómo la Iglesia puede ser capaz de hospedar, acoger, cuidar este tipo de personas que nos puede pasar a cualquiera de nosotros que tienen una memoria herida, ¿no? Que han empezado proyectos que han roto contra su voluntad, que han experimentado fragilidad, soledad, ¿no? Puede ser un motivo de esperanza el nuevo sínodo. ¿Qué hacemos con esas personas de fe que han experimentado la ruptura en su vida conyugal y que quieren seguir siendo miembros de la Iglesia y vivir en plenitud la Iglesia, ¿no? ¿Dónde está el signo de calidez, de afecto, de acogida a esas personas que han visto truncado un proyecto personal contra su voluntad, ¿no? Aquí pueden empezar a haber signos de esperanza. Es muy difícil hacer pronóstico o prospectiva, mucho menos con este Papa, ¿no? Pero lo que está claro es que hay un programa de reforma y que hay una gran voluntad de reforma y que esta voluntad de reforma se está expresando en gestos concretos y en textos concretos. El alcance, la magnitud, es muy difícil evaluarlo hoy. De aquí 3 años, 6, tendremos muchos más elementos de juicio. Pero
¿Cómo responde la Iglesia a quienes experimentan la necesidad de una sabiduría del alma para curar y cuidar las heridas? Practicar la cultura del encuentro. Solo 2 ideas clave. Esta es una idea que está muy en la mente del Papa Francisco. Cultura del encuentro. Convertir al otro extraño en próximo. Incluso utiliza un neologismo que es proximidad. Una palabra un poco extraña, en castellano en España, pero que está en algunos autores. Proximidad. Entender que el otro, por distinto que sea, es alguien llamado a ser próximo. Este Papa es próximo, es cercano, se acerca a la gente. Sus gestos son de proximidad. Para el cristiano, decía Edith Stein, no hay extranjeros. No puede haber extranjeros. Esto significa reconocer que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Nos puede separar la lengua, nos puede separar la raza, nos puede separar la altura, el talento, la inteligencia, el color de piel. Todo esto es accidental en relación con lo que nos une. El hecho de existir, el hecho de ser persona, el hecho de ser hijo de Dios, el hecho de estar llamado a la vida eterna, el hecho de ser un ser llamado a amar y a ser amado. Lo que nos une es mucho más. Si no observamos lo que nos une, es imposible practicar una cultura del encuentro. Decía el Tao Te Ching de Lao Tse que el necio solo ve lo que distingue y el sabio es capaz de ver lo que une. Muchas veces caemos en esquemas binarios. Creyente, no creyente. Inmigrante, nacional. Joven, anciano. Con papeles, sin papeles. Olvídate de los esquemas binarios. Lo que nos une es mucho más. Y si uno no parte de esta idea, no hay posibilidad de cultura del encuentro. Lo que observamos en el Evangelio son expresiones de esta cultura del encuentro. Lo que atrae a propios y extraños de Jesús es que se acerca a todos, no distingue. Un niño, publicano, la mujer adúltera, un sabio, samaritano, un leproso, un endemoniado. Da igual. Esta es la grandeza, que no es una opción elitista, de selección, de exclusividad, de zona VIP. Este Papa critica mucho la cultura de la exclusión, que es una cultura que está muy arraigada. Aquí solo los que pueden, aquí solo los que pagan, aquí solo los que tienen papeles, aquí solo los que son blancos. Y lo que subraya es la necesidad de una cultura de la inclusión. Todos y todas tienen cabida. Todos y todas tienen derechos. Y por tanto aquí hay un mundo de posibilidades para desarrollar, porque todo el mundo desea ser incluido. ¿Por qué el cristianismo arraigó y de qué manera en el Imperio Romano, en un lugar donde había tantas religiones? Pues entre otras razones, porque fue un tipo de religión muy incluyente. El esclavo, el inmigrante, la mujer, el niño, figuras que no tenían ningún derecho, que no eran nada. Que en ese contexto alguien les diga, tú vales, tú tienes dignidad. Yo me apunto. Y por eso no es extraño que en ese contexto arraigara de qué manera en lo que en un lenguaje marxista se diría las clases populares. Bien, pues lo que nos invita esta exhortación es a practicar la cultura del encuentro y por lo tanto a ver al otro como próximo, sea quien sea, milite donde milite, venga de la tierra que venga. Eso nos exige hospitalidad, acogida, cuidado, proximidad, o con su propio término, proximidad. Todavía quiero subrayar algún elemento de la cultura del encuentro, básica. El encuentro solo tiene
posibilidad si uno sale de sí mismo y si escucha al otro. Este Papa subraya que el culmen de la cultura del encuentro es el diálogo. Y en Evangelii Gaudium habla muy largamente del diálogo, recogiendo ideas que estaban en Ecclesiam Suam, recogiendo ideas que están en Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, ¿no? El diálogo como mecanismo fundamental para entenderse, como herramienta básica que tenemos los seres humanos para resolver conflictos, mediar, encontrar soluciones, resolver problemas sociales, políticos, económicos. Diálogo en múltiples niveles. Primero, diálogo intraeclesial, entre nosotros. Diálogo con las otras confesiones cristianas. Ecumenismo. Este Papa considera que sigue siendo un escándalo la división de los cristianos. El diálogo con otras tradiciones religiosas, judíos, musulmanes y las tradiciones religiosas del Extremo Oriente. El diálogo con los que no creen, los agnósticos, los ateos. Eso que ya impulsó Benedicto XVI a través del Pontificio Consejo de la Cultura liderado por el cardenal Gianfranco Ravasi, el atrio de los gentiles. Celebramos en Barcelona hace casi 2 años con presencia del cardenal Gianfranco Ravasi, ¿no? Vamos a construir escenarios donde sea posible dialogar con serenidad, sin acritud, sin emotivismo, sin descalificación, sin odio, sin resentimiento. Algo tan extraño en este país, en el ámbito político, social y económico. Tan extraño como milagroso, ¿no? Y máxime en lugares donde el diálogo debería ser esencial. En entornos donde la deliberación, el diálogo, la escucha, la palabra inteligente, la argumentación debería ser esencial, pues simplemente está ausente. Yuxtaposición de monólogos, descalificación del otro, confrontación dialéctica y suma de votos. ¿Esto es democracia deliberativa? ¿Qué tiene que ver esto con dialogar? Entonces, este Papa es un gran defensor del diálogo. Y aquí hay una gran afinidad con Pablo VI y con Juan XXIII, ¿no? Se elabora el Pablo VI las condiciones de posibilidad del diálogo. Por tanto, el diálogo viene a ser el culmen de la cultura del encuentro. Hay una serie de obstáculos que no voy a subrayar todos, pero quiero identificar alguno, sobre todo porque es fácil quien plantea una cultura del encuentro y del diálogo que sea calificado de ingenuo. Esto es imposible, hombre. No, la opción cristiana no es una opción para ingenuos, no es una opción para personas que no piensan. Sabemos que es difícil el diálogo. Sabemos que somos receptores de muy malas noticias cada día antes de acostarnos. Por lo tanto, ni la esperanza es un grito desesperado, ni el diálogo es una práctica que consideramos que solo pueden ejercer niños. Conocemos los obstáculos, pero conocemos también los modos y las maneras de superar esos obstáculos. Pero hay que identificarlos. ¿Hay obstáculos en el diálogo interreligioso? Sí, yo lo practico. Soy el presidente, como se ha dicho, del Consejo Asesor de la Diversidad Religiosa. En ese entorno hay personas de tradiciones religiosas distintas. El mapa religioso en Cataluña es muy complejo, especialmente en algunas áreas, fruto de la inmigración. ¿Cómo podemos dialogar para evitar conflictos, tensiones, formas de persecución religiosa, formas de fanatismo, dogmatismo? ¿Tiene o no tiene poder la palabra para evitar eso? Yo creo que sí, pero requerimos unas condiciones y hay que superar unos obstáculos. Hay muchos prejuicios, precomprensiones que tenemos del otro antes de conocerle, antes de escucharle, antes de atender a su voz, como es musulmán, como es católico, o en el plano también político, ¿no? Como es andaluz, bueno, ¿y qué pasa, no? Es catalán, pero es buena persona, caray. Qué milagro, ¿no? ¿Qué tipo de prejuicio hay aquí, no? Tú te lo encuentras, ¿no?
Cuando vas por España, ¿no? Este es catalán pero es buena persona. Qué raro, ¿no? Ya en el lenguaje hay prejuicios, precomprensiones, arraigados. ¿Cómo los extirpamos, estos prejuicios, ¿no? De todo tipo, religioso, icónico, sexista, de todo tipo, ¿no? Es un anciano. Bueno, ¿y qué? Todavía no ha hablado. Escúchale, es un joven. Luego, escúchale, ¿no? Prejuicios. A veces está el resentimiento, una forma de intoxicación emocional, ¿no? Que dificulta el diálogo, ¿no? Lo que sufrí, lo que me hicieron. La arrogancia. En ocasiones mis amigos agnósticos y ateos lo subrayan. Es que a veces en el diálogo sois arrogantes. Entráis en el diálogo como si tuvierais en propiedad la verdad, ¿no? Mala actitud. El diálogo no puede fundamentarse en la arrogancia. Nosotros expresamos una experiencia, participamos de una idea, creemos que Jesús es la verdad, el camino y la vida, pero no que poseemos esa verdad, sino que estamos llamados a irradiarla para que otros participen de la misma. La arrogancia mata el diálogo. La endogamia tribal, solo dialogamos entre quienes participamos de lo mismo. ¿Qué diálogo es este? Si el otro y yo somos hermanos en la fe. Lo necesitamos para crecer, ahondar, celebrarla. Pero el diálogo es un camino de éxodo, ¿no? Una especie de movimiento nómada. Hospedar la palabra del otro, por inquietante que sea. Y además responder a su pregunta. Si solo hay diálogo endogámico y tribal, no hay posibilidad de irradiar la fe, ¿no? El dogmatismo, cuando no hay argumentación, persuasión, cuando hay imposición, coacción, y lo que el Papa dice, el proselitismo, textualmente dice, es una estupidez. Se ha practicado. Y el proselitismo mata la cultura del encuentro, que es convertir al otro en objeto de evangelización. El otro es sujeto, nunca es objeto. Es alguien que piensa, que imagina, que cree, que discute. Nunca es un objeto a conquistar. Es alguien a quien debemos irradiar eso que creemos, pero debemos escuchar sus razones. ¿Y por qué está donde está? ¿Y por qué cree lo que cree? ¿Y por qué ha dejado de creer en lo que creía? Concluyo. El diálogo solo es posible, y la cultura del encuentro, y las posibilidades que se abren en la nueva evangelización, si se identifican lo que a mí me gusta denominar los campos de intersección. Como decía antes, muy frecuentemente caemos en el esquema binario. Entre tú y yo no hay nada en común. Error. Hay elementos en común y hay elementos que nos separan. Veamos los elementos que forman parte del campo de intersección. Hay muchos, entre creyentes y no creyentes. Lo que no significa subrayar a posteriori dónde hay elementos de la propia singularidad. Pero a veces solo subrayamos lo que nos separa. Y entonces el otro es un extraño lejano, alguien que no tiene nada que ver con mi mundo. Y esto es un error, porque ese otro extraño está en la misma mesa de Navidad. Es un cuñado, es un hermano, es un colega del claustro, es un alumno, es alguien que está en tu entorno. Por tanto, es fundamental ver este campo de intersección. ¿Qué hay en ese campo de intersección? Pues hay angustias y esperanzas. ¿Se angustian los que no creen? Claro que se angustian. ¿Y no nos angustiamos los que creemos? Esperan quienes no creen. No esperamos lo mismo, pero también esperamos. Algunos esperamos una vida plena y en abundancia, pero también esperamos que nuestro trabajo no sea baladí, que nuestros hijos crezcan de un modo noble y tengan posibilidad de ubicarse en un mundo tan hostil como el presente. También lo esperamos. Estamos dedicando esfuerzo, dinero, tarea. Esperamos que todo esto sirva para algo. Angustias y esperanzas compartimos. ¿Y de qué manera? Compartimos elementos humanistas.
el deseo de que haya dignidad en el mundo, el deseo de justicia, el deseo de equidad, el deseo de paz, el deseo de extirpar del mundo lacras como el hambre, la persecución, la trata de blancas, la esclavitud, la deslocalización. Hay un mundo de elementos humanísticos que perseguimos con ahínco todos, lo que a mí me gusta denominar el humanismo ecuménico. Todos necesitamos una ética pública. No hay vida pública sin ética. ¿Cómo contribuimos los cristianos a construir esa ética pública? Esos mínimos exigibles en una ciudad, en un instituto, en una universidad, en un cuerpo de policía. ¿Cómo somos constructores de esta ética pública? Desde la propia opción. ¿Que acaso no hay una riqueza ética en el Evangelio? ¿Cómo podemos contribuir a crear esa ética pública? La necesidad de una ética global. Esto está subrayado también por creyentes y no creyentes. No hay futuro sin ética global. No hay futuro sin ética global. Por tanto, ¿cómo organizamos un mundo donde todos tengamos derechos y no solo una parte? Donde no haya lugares donde sea legítimo explotar indiscriminadamente a niños y a niñas para producir a cualquier precio. Mientras haya lugares en el mundo donde sea posible eso, no frenarán las empresas que viajarán a estos lugares para producir con menos coste y maximizar los resultados. Sin ética global no hay futuro. ¿Cómo contribuimos los cristianos a construir una ética global? ¿Qué tiene que aportar la doctrina social de la Iglesia? ¿Cómo puede iluminar esa ética global? Yo creo que mucho. La mayoría de los creyentes y no creyentes queremos trascender la banalidad. Estamos asqueados de la banalidad, del eslogan banal, de la estupidez audiovisual, de la estupidez radiofónica, de la repetición de eslóganes que son una insensatez. Estamos cansados de la banalidad y de la frivolidad. Pero no solo los que creemos, también los que no creen. Cuando te presentan la felicidad relacionada con un objeto de consumo, cuando te confunden felicidad con placer, cuando convierten en el amor en un concepto tan vacuo que no dice nada. También hay experiencias profundas de amor en el agnosticismo, profundas de educación y de felicidad en estas formas de vida. Todos queremos trascender la banalidad. No hay futuro en la banalidad. Hay otro campo de coincidencia, y concluyo, ¿no? La búsqueda de un sentido y el deseo de ser feliz. La primera frase de la Ética Nicómaco de Aristóteles, ¿no? Todo ser humano, por naturaleza, desea ser feliz. Bien, esto nos une, este deseo. ¿Es legítimo el programa de felicidad que emana del Evangelio? Yo creo que sí. ¿Es razonable? ¿Es verosímil? ¿Incluye a todos? ¿O es un programa de felicidad excluyente? Yo creo que la grandeza es que es un programa de felicidad incluyente. Qué triste sería decir, solo será feliz el que tenga mucho. Eso significa una minoría social tan menor. Solo será feliz el que sabe mucho. Eso significa muy pocos. Solo será feliz el que sea joven. Eso significa un periodo muy corto. Pero como nos lo creemos, vamos tratando de disimular la ancianidad. Pero en cambio un programa de felicidad que diga, la felicidad radica en amar y en ser amado. Esto está abierto a todos. Porque todo ser humano es capaz de amar y de experimentar el amor de otro. Este es un programa para todos. Los que saben, los que no saben, los que tienen, los que no tienen, los blancos, los negros, los del sur, los del norte, los ancianos y los jóvenes. Un programa de esta naturaleza es verosímil. Y por eso, porque es verosímil, tenemos que irradiarlo en la plaza pública sin miedo. Muchas gracias.